El expresidente Lenín Moreno llegó esta tarde a Quito después de 4 años y medio fuera del país. Asegura que se presentará personalmente en el juicio por el caso Sinohydro, en el que está implicado. Autoridades descubren más de 1.500 medicamentos y suplementos naturales falsificados que se vendían incluso fuera de hospitales públicos en Guayaquil. El transporte público se normalizó en Quito, en espera de la negociación con el municipio de un posible incremento en los pasajes. Los usuarios se pronuncian ante esa alternativa que incidirá en la economía familiar. Como parte de los operativos del toque de queda, se capturaron a 3 sujetos a los que el gobierno vincula con el atentado a la cárcel del Encuentro, ocurrido en 2024. Uno de los detenidos es un cabecilla del grupo delictivo Los Lobos. Desarticulan una banda que se dedicaba a robar equipajes de los viajeros que llegaban al país. Los delincuentes operaban cerca de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Las estafas digitales aumentan en Ecuador, así como crecen las denuncias de filtraciones de datos de entidades públicas y empresas privadas. Los expertos sugieren a los ciudadanos tomar previsiones. La Organización Mundial de la Salud rastrea otros casos de antivirus en países de Europa y África. Ya son 8 los contagiados dentro del crucero, anclado frente a costas africanas. William Pacho jugará la final de la Champions League por segunda ocasión. El ecuatoriano fue figura en el partido por semifinales. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos informando que el expresidente de la República, Lenín Moreno, procesado por cohecho en el caso Sinohydro, regresó al país este miércoles para enfrentar el juicio. Juan Carlos, amigos, la audiencia para decidir si es culpable o inocente empieza el lunes de la próxima semana en la Corte Nacional. Además de Moreno, serán juzgados otros 20 procesados, incluidos familiares, amigos y 5 ciudadanos chinos, como lo informa Jacqueline Rodas. 4 años y 9 meses después de salir del país, el expresidente de la República, Lenín Moreno, regresó a Ecuador la tarde de este miércoles, en un vuelo comercial proveniente de Paraguay con escala en Lima. El exmandatario es uno de los 21 procesados por el delito de cohecho en el caso Sinohydro, que el próximo lunes serán juzgados por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Moreno llegó con su esposa Rocío González, quien también enfrentará el juicio. No tienen prisión preventiva, cumplen medidas alternativas. La tierra llama siempre, ¿no? Este momento, la tierra amada, hay que volver en algún momento y sobre todo vengo a poner la cara, principalmente para empezar a desmentir, como lo he hecho ya en Fiscalía, todas las mentiras que se han vertido en mi contra. Además de Moreno, serán juzgados sus 2 hermanos, una de sus hijas y su cuñada, así como varios integrantes de la familia Patiño y 5 ciudadanos chinos relacionados con Sinohydro. Según la Fiscalía, los implicados se beneficiaron de $76 millones en sobornos por el contrato para la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. David Mesa, abogado de Moreno, lo recibió en el aeropuerto. Comentó las pruebas que preparan para el juicio. Varios elementos, y la más importante es el decreto de delegación de funciones del expresidente Rafael Correa, donde le delega la función que él solo podía dirigir el tema de la Manuel Espejo, la misión Manuel Espejo, con lo cual claramente queda demostrado que él en todo el ámbito eléctrico en el país o energético no pudo haber tenido injerencia. El expresidente Moreno y los demás procesados se exponen a una pena de hasta 10 años de prisión si el tribunal los encuentra culpables. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, en entrevista con Ecuavisa, cuestionó la intención de vincularlo en el caso Encuentro y más bien asegura que impulsó la extradición de Hernán Luque, prófugo por esa investigación. Aunque dice que no es directivo, solo accionista del Banco de Guayaquil, criticó que se quiera mezclar a esa entidad en esos fines. Informa Patricio Díaz. El expresidente Guillermo Lasso, desde su oficina en Quito, respondió a sus críticos y dice haberse sorprendido de que en cuanto Argentina confirmó la extradición de Hernán Luque, se lo intente vincular nuevamente en el caso Encuentro. Recordó que habló con la ministra de Seguridad de ese país en 2024 y le pidió detenerlo con fines de extradición. Yo he hablado hasta ayer con Patricia Bullrich sobre el tema y ella me ha explicado exactamente el punto en el que se encuentra. Lo único que puedo resumir es decir que Luque Lecaro estará por el Ecuador muy pronto, y que vaya ante la justicia y pague
por sus delitos. Luque fue presidente de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas en su gobierno y según la Fiscalía fue parte de una estructura que buscaba réditos económicos desde sus cargos en el sector público. Precisamente por esa designación el oficialismo no descarta convocarlo a la Comisión de Fiscalización, que hoy anunció que inicia una investigación sobre los actos de corrupción en EMCO. Yo no voy a ir a una comisión de un patucho traidor como Ferdinand Álvarez, que estuvo con Correa y que ahora está con Noboa. ¿Y qué voy a ir? Pues eso es un show político, ¿no? Pero no es la única investigación abierta. La Superintendencia de Bancos y la UAFE anunciaron acciones de control sobre cuentas en el Banco de Guayaquil, vinculadas al caso Encuentro, de exfuncionarios del gobierno de Lasso. Escribe un oficio dirigido al presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, pero se lo entrega primero a ciertos medios de comunicación y después al banco. ¿Qué hay en eso? ¿Qué hay en eso? Obviamente, es una pena decirlo, pero el superintendente de bancos no merece el cargo. Frente a todo esto, el expresidente saca una conclusión. Es evidente que hay una persecución contra mí. Es evidente que el propósito es amedrentarme, asustarme, y pueden suceder cosas aún más graves para mí, como el intento de querer inventar un delito, inventarlo para meterme en la cárcel. Pero no tengo ningún problema en enfrentarlos. No tengo ningún problema. Están perdiendo el tiempo conmigo. Aunque asegura que se ha retirado de la política, dice que pueden darse factores que lo hagan repensar su decisión. Habla de totalitarismo o corrupción. El Banco de Guayaquil respondió ante el pedido de la UAFE y la Superintendencia de Bancos sobre información financiera de personas vinculadas al caso Encuentro. Mediante un comunicado, la entidad aseguró que atenderá el requerimiento como lo ha hecho siempre con las autoridades competentes. Sin embargo, cuestionó que actuaciones que normalmente son reservadas sean públicas y se anticipen criterios antes de recibir sus respuestas. El banco también defendió su cultura de cumplimiento y destacó que continuará enfocado en sus clientes, colaboradores y en el fortalecimiento de la economía del país. Crecen las reacciones por el posible incremento de 10 centavos en el pasaje del transporte urbano público de Quito. Estudiantes y sectores sociales advierten que la medida afectaría la economía de las familias y por eso piden participar también en las mesas técnicas previstas para el próximo miércoles junto con el municipio. Saludamos ahora en vivo a Hernán Higuera, quien le da seguimiento a este tema. Pero Hernán, en este contexto, ¿qué ha sucedido con las compensaciones a los transportistas que estaban por finalizar? ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos en todo el país, muy buenas noches. Así es, algunas noticias que darles. La primera, que el gobierno hace pocos minutos ha confirmado a Televistazo que se extenderá la compensación para los transportistas por un mes más. Es decir, durante todo el mes de mayo se destinarán 18 millones de dólares para la compensación a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel. Esto otorga un poco más de plazo para que los municipios en todo el país, los que tienen a cargo el tránsito en las ciudades, puedan conversar y llegar a un acuerdo con los transportistas. Precisamente acá en la ciudad de Quito es el 13 de mayo, la fecha en la que se inician las mesas técnicas para discutir precisamente el costo de la operación del transporte público, que hoy volvió ya a la normalidad, dicho sea de paso. Debemos contarles también que en los sectores sociales, entre ellos estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, algunos sindicatos y organizaciones sociales están pidiendo al municipio de Quito sean incorporados a estas mesas técnicas, pues ellos creen que incluso 10 centavos afecta a las economías familiares. Estoy acá en la avenida América, en el centro norte de Quito, en las inmediaciones de la Universidad Central, y hemos conversado con algunas personas sobre el impacto que tendría esta medida de incrementar 10 centavos en el pasaje. Hay personas que tienen que tomar 2 y hasta 3 buses y son 6 miembros de familia. Evidentemente ellos están haciendo un cálculo y les preocupa el incremento que tendría a la economía familiar. Los invito a que veamos lo que dice la gente en las calles a propósito del posible incremento de las tarifas del transporte público. Que los choferes tengan mejor educación y mejor conocimiento, porque a veces salen nomás
como quiera y no cumplen las reglas de tránsito. No, valdría que suban el precio de los pasajes y tocaría que el municipio se ponga de acuerdo, más sea que hace algo un poquito, pero no al extremo como dicen 65 centavos, es demasiado. No, sí, hasta unos 45, pero de ahí no más. Y de ley tendría que reducir algo de la canasta familiar también para que no nos afecte eso del pasaje. Atento. Bien, hay expectativa, hay preocupación por las decisiones que se puedan tomar y que afecten a la economía popular. Por esto el gobierno también ha conversado esta tarde con los transportistas y como les reiteramos, hay la decisión de extender la compensación al transporte público por un mes más. Esto da un respiro sin duda alguna hasta que se analice bien las condiciones técnicas de un posible incremento en las tarifas del transporte público. Esto es lo que piensa la ciudadanía. Pero hoy les decíamos antes que se reanudó el tema del servicio público y esta es una crónica, un reportaje de mi compañera Carla Delgado registrando el hecho de la normalidad hoy. Del caos a la rutina. Quito despertó con buses y alivio en las calles. Después de una jornada marcada por la incertidumbre, tras la racionalización del transporte urbano, este miércoles la ciudad volvió a moverse, incluso desde antes de las 6 de la mañana. La experiencia de la restricción del servicio de ayer obligó a muchos a madrugar más de lo habitual. Pero esta vez, los buses sí llegaron. Poco a poco las unidades comenzaron a aparecer y con ellas una sensación de alivio. Bueno, el instituto cambió el horario y eso creo que fue mucho más fácil para nosotros poder llegar. Entonces entro a las 9:30 el día de hoy, porque ayer sí llegué tarde y agarré taxi para poder llegar al instituto. En contraste con el martes, donde antes hubo aglomeraciones, hoy hubo filas largas pero ordenadas. Entre los pasajeros las opiniones se dividen. Algunos celebran simplemente poder llegar a tiempo a sus trabajos y retomar su rutina diaria durante las primeras horas de la mañana. Otros, en cambio, advierten que la crisis dejó al descubierto problemas más profundos. Y un alza de pasajes, o sea, la economía de cada usuario nos va a molestar mucho. Sí, es un impacto en el bolsillo de todos porque es el principal medio en el que se movilizan la mayoría de las personas. La normalización del servicio marca un respiro para la ciudad, pero también abre un debate que sigue pendiente. La calidad del transporte y las condiciones en las que se movilizan miles de ciudadanos cada día. Y la sensación de que la normalidad, más que un logro definitivo, sigue siendo frágil. Solamente para aclarar, la FENACOTIB en sus redes sociales, esta es la Federación Nacional de Transporte Interprovincial, ha dicho que el gobierno les concederá 2 meses de extensión de esta compensación, pero hace pocos minutos la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, le ha confirmado a Televistazo que sería durante un mes. Esta es la información que tenemos acá en el norte de Quito, Juan Carlos, sobre este tema que se debate, precisamente el incremento del precio de las tarifas del transporte público y el impacto en la economía de las familias. Noticia en desarrollo. Gracias, Hernán, por informar detalles precisamente de esta actualización del mecanismo de compensaciones que, según información del propio gobierno, se va a extender durante este mes. Más adelante tendremos otro contacto contigo. Ahora, el gremio de transportistas inter e intraprovinciales pide mantener la compensación que reciben por el alza del diésel mientras el gobierno define un mecanismo permanente que evite mayor impacto económico para el sector y los usuarios. Advierten que la situación económica del sector se ha vuelto insostenible. Escuchemos. La Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros en rueda de prensa aseguró que sus costos operativos se han incrementado tras la eliminación del subsidio a los combustibles y que actualmente las cooperativas reciben una compensación de $1.800 para el transporte interprovincial y $1.000 para el intraprovincial. Pero ese acuerdo está por terminar, por lo que el gremio hace un pedido. Tenemos que continuar en las mismas condiciones hasta que se encuentre el mecanismo adecuado para balancear el tema del impacto económico.
Los transportistas descartan una posible paralización. Indicaron que ya hay una propuesta para ampliar la compensación por 2 meses más a cada una de las 12.500 unidades. El presidente del gremio, Miguel Bonilla, dice que prefiere el diálogo y no las medidas coercitivas. En la rueda de prensa se le preguntó si van a exigir un incremento del pasaje, pero su respuesta no fue directa. Por eso hablé de un balance que se tiene que tomar en cuenta todas las variables. Primero, la economía del pueblo ecuatoriano, del 80% de los usuarios que viajan con nosotros, ¿sí? Y de nosotros también, que somos transportistas prestadores de servicio. El gremio también sostiene que la inseguridad y los toques de queda han reducido la afluencia de pasajeros en varias rutas del país. Aseguraron que los asaltos en carreteras han disminuido tras los operativos de seguridad, pero no presentaron cifras. Toque de queda, operativos y resultados. El cabecilla de una facción de los Lobos y 2 sospechosos fueron capturados tras un operativo simultáneo. El Ministerio del Interior los vincula con un atentado en la cárcel del Encuentro en 2024 que dejó un muerto y 6 secuestrados. Más detalles de esta investigación con Merlin Ochoa. 2 años de investigaciones terminaron esta madrugada con un operativo simultáneo en 4 provincias: Guayas, Manabí, Chimborazo y Tungurahua. En Guayaquil, las operaciones iniciaron a las 3 de la mañana. Más de 100 uniformados llegaron hasta el sector La Estacada, en Pascuales, vía Daule. Tras 8 allanamientos, 3 hombres fueron detenidos, señalados como integrantes de R29, una facción del grupo armado organizado Los Lobos. Según el ministro del Interior, los capturados participaron en el atentado terrorista del 25 de diciembre de 2024 contra la cárcel de máxima seguridad El Encuentro en Santa Elena. En ese entonces, al menos 30 hombres armados, vestidos con uniformes similares a los militares, atacaron el complejo con 13 artefactos explosivos, fusiles y vehículos robados. Ellos son los responsables. Este es el que encabeza esta facción R29, que es la que se encarga o la que se encargaba de los atentados con explosivos, sicariatos y demás, y robos que hacían en diferentes zonas justamente por el tema de movilización. El ataque dejó una persona fallecida, 6 trabajadores secuestrados temporalmente y daños estructurales en cerca del 80% de la infraestructura penitenciaria. Esta facción lo que hace es robar vehículos, trabajar para dentro de la estructura de los Lobos y atentar con explosivos y asesinatos, sicariatos en varios sectores del país. Los 3 capturados registran antecedentes penales por asesinato y robo. El ministro recalcó que tras la audiencia de formulación de cargos, los investigados serán trasladados a la cárcel El Encuentro, ubicada en la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena. $500,000 en maquinaria, equipos y combustibles se destruyeron y retuvieron en las provincias de Morona, Santiago, Pastaza y Napo en los últimos 6 días. Patrullajes y operaciones de control militar golpearon la economía de grupos criminales que se insertan en sitios remotos de la Amazonía. Hernán Higuera cuenta cuáles son. Los focos de minería ilegal aparecen en cada reconocimiento de área en la Amazonía. Y las pesadas excavadoras están ahí, sin los operadores que logran desaparecer apenas sienten la presencia militar. Esto es el sector Sardinas, Cantón Tena, provincia de Napo. Junto a una clasificadora tipo Z, esta máquina, cuyo valor está en los $110,000, fue destruida por detonación. Una bomba de succión con la que también los delincuentes afectaban al ambiente tuvo el mismo destino. Miembros de la Brigada de Selva número 17 Pastaza llegaron también al sector San Luis. Ahí otro foco de minería ilegal. Mediante deflagración controlada se destruyó otra excavadora. En este lugar se decomisaron además 1.500 galones de combustible. Luego se destruyó toda la infraestructura instalada por los ilegales. Las máquinas funcionan también con combustible ilegal que circula ilícitamente en tanqueros y camiones como estos,
que fueron detenidos en el kilómetro 8 vía Avillano en Pastaza. Son 3.400 galones de diésel y 600 de gasolina, pero hubo más. Se logró la detención de un vehículo tipo tanquero, 1.000 galones de diésel. Según la Brigada de Selva 17, Pastaza se ha destruido en una semana $500,000 en la economía criminal. Se trabaja en la identificación de los grupos ilegales que operan en esta zona y para eso se hace operativos de control en vías, parques, mercados y sitios de tolerancia. Y ahora les vamos a informar detalles de cómo se generan los ciberataques en Ecuador, que de hecho, según información internacional, es uno de los países que más genera preocupación por la filtración de datos. En el siguiente reportaje, Joel Vanegas nos cuenta más detalles y sobre todo las advertencias de los expertos en ese sentido. Millones de datos de entidades ecuatorianas vulneradas como la ANT y el registro civil circulan en la Deep Web. Son expuestas en estas plataformas por ciberdelincuentes que primero identifican un sistema de seguridad frágil y atacan para extraer sus datos. Un edificio lleno de ventanas, empiezan a tocar, a ver cuál se rompe. Y la que se rompa, el ciberdelincuente mete la mano y dicen, miren lo que me encontré. 10 millones de datos, 14 millones de datos. Una vez obtenida la información, los atacantes la publican en foros ilegales como dark forums. Aquí difunden pequeñas muestras para atraer compradores y habilitan chats para negociar la venta de los datos sustraídos. Pero después ya vienen otras mafias que saben cómo utilizar esta información dentro del mundo ciberdelincuencial. Empiezas la negociación, te dicen 400, 500, 600 dólares. El mecanismo de pago inmediatamente bitcoins. Transferencias por criptomonedas es lo que te reciben el pago ellos. Los registros de la Agencia Nacional de Tránsito fueron publicados el 4 de abril por un usuario identificado como Gordon Freeman, el mismo que subió los datos del registro civil, que solo desde el 5 de mayo han sido visualizados cerca de 3,000 veces. La información publicada incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial, que son utilizados por los ciberdelincuentes para suplantación de identidad, acceso a cuentas o dispositivos, creación de perfiles falsos más creíbles, comercialización continua de información y ejecución de fraudes a largo plazo. Este escenario se da en un contexto en el que Ecuador es uno de los países más vulnerables a ataques cibernéticos. Ocupa el puesto 56 entre 193 países, lo que evidencia los riesgos crecientes en seguridad digital. Antivirus, preocupación mundial. Aumenta 8 el número de contagiados y casos sospechosos por antivirus en el crucero Ondius. 3 pacientes fueron evacuados hoy en aviones ambulancia y el barco partió esta tarde a Islas Canarias. España ha aceptado recibirlos para luego proceder a la repatriación de los turistas. La Organización Mundial de la Salud está rastreando otros posibles casos en África y Europa. El informe con Pedro Jiménez. El crucero Ondius continúa fondeado frente a la costa de Praia, capital de Cabo Verde, país insular de África. La situación a bordo sigue tensa por los casos de hantavirus y las muertes registradas días atrás. Esta mañana, otros 3 pasajeros con síntomas fueron llevados a tierra. Entre ellos está el médico del barco. Son de nacionalidad neerlandesa y horas después fueron llevados a su país en avión ambulancia. Los demás viajeros no tienen síntomas, según la tripulación, y deberán esperar para desembarcar y luego ser repatriados. Cabo Verde se niega a gestionar la operación y es el gobierno de España, por los 14 españoles que están a bordo, el que ha autorizado que el crucero sea recibido en Tenerife, Islas Canarias, a más de 1.000 kilómetros de Cabo Verde. Esto a pesar del rechazo de las autoridades locales, tanto de la comunidad autónoma como del municipio. Por lo tanto, nuestra posición es de no admitir que esta embarcación, por razones de salud pública, pueda desembarcar en la isla de Tenerife ni en Canarias. A pesar de la oposición, está previsto que el Ondius llegue a territorio español el sábado. Para determinar si hay más contagios a partir de los aparecidos en el barco, la Organización Mundial de la Salud ha empezado a rastrear a 80 pasajeros de un vuelo interno en Sudáfrica, en el que fue llevada a Johannesburgo una mujer que estaba en el crucero y que murió en un hospital. Su esposo ya había fallecido en el barco.
Y el último caso reportado es el de un ciudadano suizo que desembarcó en un puerto africano antes de que se conociera del brote y que ahora recibe tratamiento en un hospital en Zúrich. Y esta variante de antivirus detectada a bordo del crucero corresponde a la cepa Los Andes, originaria de Sudamérica y capaz de propagarse entre humanos. Sin embargo, especialistas aclaran que el contagio requiere un contacto muy estrecho y prolongado con fluidos corporales. La explicación con Ileana Suárez. El antivirus que causó 3 muertes en el crucero Ondius corresponde a la cepa Los Andes, la única de las 38 variantes conocidas con capacidad de transmisión de persona a persona, según lo confirmó la Organización Mundial de la Salud. La identificación se logró a partir de una muestra tomada a un pasajero que estuvo a bordo. Esta variante, predominante en Argentina, país desde donde zarpó el barco, es responsable del síndrome pulmonar por antivirus. Especialistas aclaran que no se transmite por el aire de forma casual. El contagio requiere contacto estrecho y prolongado con fluidos corporales como saliva o secreciones respiratorias y ha ocurrido principalmente entre parejas o entornos hospitalarios. El periodo de incubación es entre 1 y 6 semanas. Luego aparecen los síntomas que incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar gastrointestinal. Entre el 4º y 10º día, el cuadro se agrava hacia una fase cardiopulmonar con tos seca, dificultad respiratoria y acumulación de líquido en los pulmones. Y en cuestión de horas, surge insuficiencia respiratoria grave y fallo multiorgánico. En Argentina, desde julio de 2025 hasta hoy, se detectaron 101 casos, 32 pacientes fallecieron, lo que representa un incremento en la tasa de letalidad del 31%. El hecho de que se reportaran 3 muertes en apenas 2 días a bordo del crucero Ondius sugiere una transmisión rápida que requiere de una investigación exhaustiva. Estamos de regreso, gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos, y mucha atención porque la policía capturó a una banda de delincuentes que robaban maletas a los pasajeros que arribaban a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Pero en algunos casos el atraco lo hacían sin que las víctimas se den cuenta. Diego Cuenca ya nos acompaña en vivo desde los exteriores del aeropuerto de Guayaquil para contarnos más detalles de esta modalidad, Diego, que sorprende. Así es, Andrea, buenas noches. Los robos se cometían en varias carreteras de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas y otras localidades. Los delincuentes tenían la habilidad de subirse a las camionetas mientras circulaban en las vías y desde el balde del vehículo lanzaban el equipaje para luego sustraerlas. Pero les explicamos más en el siguiente reportaje de Estefanía Arias, quien describe a cuánto ascienden las pérdidas por cada equipaje sustraído. Veamos. Los delincuentes operaban durante las noches con vehículos y motocicletas en sectores y vías aledañas a los aeropuertos internacionales de Guayaquil y Quito. En este video, publicado por el ministro del Interior, se observa cómo 2 hombres en moto persiguen a una camioneta blanca en un eje vial de acceso al aeropuerto de Tababela, en la capital. De pronto, uno de ellos logra subirse al balde del vehículo, salta a la calle y camina con un bolso. El modus operandi de estos sujetos era modificar una motocicleta haciéndole mucho más silenciosa de lo habitual, con lo cual se acercaban hacia los vehículos en los cuales salían los viajeros para proceder a cortar en algunos de los casos las lonas o las carpas con las cuales estaban protegidos. La banda fue desarticulada después de 4 meses de investigación. Los uniformados realizaron allanamientos en 6 viviendas de Santo Domingo. Ahí detuvieron a 5 hombres, 4 con antecedentes penales. Además, encontraron varias maletas en cuyo interior había celulares, dinero, zapatos y prendas de vestir. Según las autoridades, estos robos generaban pérdidas de casi $3,000 por equipaje. La banda estaría vinculada a otros 8 casos similares ocurridos en ambas ciudades. Bueno, Diego, definitivamente increíble el ingenio, el modus operandi que se utilizaba, pero ¿se conocen las rutas donde operaban estos delincuentes y atacaban a los viajeros? Así es, Andrea. La policía hasta el momento ha identificado que son 8 vías, tanto en Quito
como en Guayaquil, donde se cometen este tipo de robos mientras los pasajeros salen de los aeropuertos de estas ciudades. Pero más adelante les profundizamos sobre cuáles son esas carreteras para que tengan mucha precaución. Muy bien, precaución entonces a los viajeros que circulan hacia las terminales aéreas y también a los que llegan a los aeropuertos. Gracias, Diego, por el informe. Más adelante estableceremos un nuevo contacto. El mercado automotor ecuatoriano registra cifras récord de ventas en abril. Creció en 54% comparado con el mismo periodo de 2025. La compra de autos eléctricos e híbridos se dispara, mientras que los autos chinos consolidan su liderazgo en el mercado. Adriana Bermeo con las cifras. Abril fue el mejor mes para el mercado automotor ecuatoriano. Se vendieron 14.295 vehículos que representan el 54% más que en 2025. Es la cifra más alta de los últimos 10 años. La evolución favorable de este mercado se sostiene principalmente en el crecimiento de 3 sectores. La venta de eléctricos se disparó en un 217% en comparación con abril de 2025. Los híbridos en un 103% y los vehículos chinos consolidan su liderazgo creciendo en un 81%. Estas ventas coinciden con el mes en el que se pagaron utilidades y las asociaciones automotrices del Ecuador apuntan a que otra de las razones para este crecimiento es que los bancos están otorgando créditos en mejores condiciones, tasas de interés más bajas y plazos más amplios. La reducción del riesgo país puede estar facilitando cierta liquidez en el sistema financiero que permite colocar líneas de crédito, ya sean de consumo o directamente automotrices. La venta de carros hechos en Ecuador también creció en un 33% en comparación con abril del año pasado. Es el resultado de unas inversiones que a lo largo de estos años y los que vienen van a superar los 90 millones de dólares, según anunciaron las propias empresas ensambladoras, y eso hizo que logremos recuperar el volumen de producción. Hoy producimos más o menos lo mismo que producíamos con las 3 plantas. Si la tendencia se mantiene, según las proyecciones de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, este año podría cerrarse con la venta histórica de 140.000 vehículos. Tenemos más noticias para ustedes. El gobierno concretó una segunda emisión de deuda externa en bonos, esta vez por $1.000 millones. La tasa de interés será de 8.5%, menor a la pactada en enero pasado. Esta mejora de las condiciones para esta operación financiera responde a la disminución del indicador conocido como riesgo país. El financiamiento obtenido es de libre disponibilidad y, según el Ministerio de Economía y Finanzas, se va a destinar inversión pública y otros servicios ciudadanos. Hay una economía para los mercados y una economía para la gente. La primera tiene reservas históricas, riesgo país a la baja y acceso a crédito internacional. Mientras la segunda, un IVA más alto, pasajes de bus a punto de subir y un acuerdo con el FMI que exige más recaudaciones. En medio está el gobierno y la duda de si podrá resistir a la tentación de gastar en un año electoral. Hay 2 formas de leer la economía ecuatoriana. La primera lectura es alentadora. Las reservas internacionales alcanzan niveles históricos. A marzo registraban 11.940 millones de dólares. Las ventas en abril fueron de 24.369 millones. El riesgo país ayer registró 418 puntos. Ecuador está en el mercado de capitales y en enero emitió después de 7 años 4.000 millones de dólares. Tiene un programa vigente con el Fondo Monetario Internacional y una inflación que en marzo fue del 0,12%. La segunda lectura incomoda. El incumplimiento de las metas fiscales no fue marginal. El déficit del gobierno llegó a 4,3% del Producto Interno Bruto. El gobierno implementó en 2025 bonos por $1.000 millones fuera de toda planificación. El incremento del IVA al 15% golpea el bolsillo de los ciudadanos. Y a eso se suma un capítulo que protagonizan los transportistas, que exigen un alza de pasajes porque se terminaron las compensaciones que el gobierno entregó luego de incrementar el precio de los combustibles. Y esa cuenta la pagará también el ciudadano. Con estas variables, la pregunta no es en qué estado se encuentra la economía del país, sino
hacia dónde se dirige. El gobierno no termina de mostrar cuál es la ruta a seguir. O sea, yo le diría al presidente, señor presidente, preséntese ante las cámaras de televisión y dígale al país, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer en esta cantidad de tiempo. Esta es la ruta que continuará el Ecuador durante el ejercicio de mi gobierno. Aquí entra en juego un asunto que no es técnico, sino político, porque el programa con el Fondo Monetario exige recursos adicionales equivalentes a 1.100 millones de dólares. Y no se sabe si el gobierno en año electoral tomará decisiones que podrían afectarlo en las urnas. Yo diría, sí, damos pasos, pero son pasos pequeños, son pasos tibios, son como pasos de bebé comparados con los pasos de un maratonista que tenemos que dar en el Ecuador para corregir los problemas que tenemos. Entonces, el país tiene exportaciones privadas que crecen, un sector petrolero en declive, una crisis energética que castiga a la producción y medidas sueltas que algunos llaman pragmatismo. Pero las reformas integrales, la tributaria, la laboral, de inversiones, seguridad jurídica, seguridad energética, siguen en el mismo lugar de siempre, en la lista de tareas por hacer. Volvemos con temas locales para contarles que el presidente Daniel Noboa viajó a República Dominicana para avanzar en un acuerdo comercial. Esta mañana se reunió con su homólogo Luis Abinader. Patricio Díaz se reporta además que este es su viaje oficial número 33. Un nuevo acuerdo comercial fue el objetivo del viaje del presidente Daniel Noboa a República Dominicana. El mandatario se reunió con el presidente Luis Abinader y activaron, según posteó, una agenda conjunta en Latinoamérica. La intención de ser socios comerciales se consolidó en febrero durante un encuentro que tuvieron en Dubái. Ahí adelantaron algunos compromisos. Sommerfield dio detalles al medio digital Altavoz. La firme decisión para avanzar ya a nivel de ministros con el avance de las negociaciones del acuerdo de comercio con República Dominicana. El mandatario está desde ayer en el país caribeño y regresa esta tarde a Ecuador. A mediados de este mes, el presidente Noboa saldrá nuevamente del país hacia Estados Unidos. En Washington recibirá una condecoración del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de ese país. Como un líder latinoamericano en el combate contra la lucha del crimen organizado transnacional en las Américas. Desde que asumió sus funciones de presidente en 2023, el mandatario ha registrado 33 viajes oficiales, la mayor parte, al menos 15, a Estados Unidos. El mandatario tiene previsto también una visita oficial a China para el mes de agosto. Nos vamos ahora a enlazar nuevamente con Diego Cuenca, quien sigue en la zona del aeropuerto de Guayaquil, donde pasajeros eran asaltados por una banda que se llevaba sus maletas. Diego, cuéntanos qué otros datos conoces sobre esta modalidad de robo que genera evidentemente preocupación en quienes arriban al país vía aérea. Así es, Juan Carlos, buenas noches. Fueron 5 jóvenes los detenidos que integraban una banda que robaba maletas a los pasajeros que arribaban a los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Lo hacían cuando los viajeros salían de la terminal aérea rumbo a sus destinos. Los delincuentes habían desarrollado habilidades para subirse a los baldes de las camionetas sin que las víctimas en muchos de los casos no se den cuenta. Todo esto mientras circulaban en las vías de Guayas, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Y en esta última provincia fue donde la policía realizó los allanamientos para detenerlos. Los implicados son jóvenes entre 21 y 33 años. La policía explicó la modalidad en la que cometían estos delitos. Escuchemos. El modus operandi de estos sujetos era modificar una motocicleta haciéndole mucho más silenciosa de lo habitual, con lo cual se acercaban hacia los vehículos en los puertos de nuestro país para proceder a cortar en algunos de los casos las lonas o las carpas con las cuales estaban protegidos y empezar a lanzar hacia la parte de la calzada todos estos paquetes, con lo cual otros vehículos los iban recogiendo en su camino. Diego, ¿cuáles son entonces estas rutas que han sido las más utilizadas para poder ejecutar estos robos? Así es, Juan Carlos. La policía ha identificado varias vías, tanto en Quito y Guayaquil, donde se cometían estos robos. A continuación, mucha atención, porque en Guayaquil, las vías donde se cometían estos delitos eran en la avenida Las Américas, precisamente
desde donde les informamos, en los exteriores del aeropuerto de Guayaquil, y también en la avenida Narcisa de Jesús, que está metros más adelante desde donde les informamos. Mientras en Quito la policía determinó que los delincuentes robaban en la ruta Viva, en los sectores Lumbicí, Jardines del Batán y también en el sector Pifo. Además, en la vía Collas-Guayabamba y en el peaje de Oyacoto, en la mitad del mundo. Además, en la vía La Concordia. Pero luego de tener esta precaución para evitar estos robos, también hay que comentarles que la policía tiene el servicio de resguardo para todos los viajeros que lleguen a nuestro país. Solo tienen que llamar al ECU 911 y un agente de la policía se va a acercar hasta el aeropuerto de Guayaquil y para que los pasajeros sean resguardados hacia sus destinos. Precisamente digo, ¿cuáles son las recomendaciones aparte de lo que nos acabas de compartir qué hace la policía para tratar de evitar en algo ser víctimas de este delito, principalmente en horas de la noche o también la madrugada? La policía ha dado la recomendación de que si van a llevar equipaje en los baldes de las camionetas, estar atentos o preferible no hacerlo a través de esos vehículos, aunque no debería ser así, pero esa ha sido la sugerencia de la policía, además de que pueden llamar al ECU 911 para que un agente de la policía o varios agentes puedan acompañarlos hasta sus destinos. Gracias por compartir esas recomendaciones importantes para enfrentar este delito y tratar de que se pueda evitar. Qué bueno que se haya desarticulado esta banda que se dedicaba específicamente al robo de equipaje. Gracias a Diego Cuenca por su informe desde el aeropuerto de Guayaquil. Y ahora les contamos que en Puerto Rodríguez, Sucumbíos, se descubrió una hectárea de plantación de coca. El ejército destruyó el cultivo ilegal custodiado por personas que huyeron a Colombia. Paul Romero con el informe. En la frontera norte, el ejército descubrió una hectárea de cultivo de coca con aproximadamente 10.000 plantas. En Puerto Rodríguez, Cantón Putumayo, Sucumbíos, en el límite con Colombia. Las plantas de más de 2 metros fueron erradicadas manualmente e incineradas por patrullas de la Brigada de Selva 19 Napo, que detectaron el cultivo ilegal durante una operación fluvial y de reconocimiento terrestre. En la operación se identificaron personas que al parecer custodiaban el cultivo, que huyeron por la vegetación a Colombia para evitar un enfrentamiento con los militares ecuatorianos. Las plantaciones y laboratorios instalados en el límite fronterizo de Sucumbíos de Orellana son controlados por la disidencia de las FARC Comandos de la Frontera, que mantiene alianzas criminales con los lobos y lochoneros para el narcotráfico y minería ilegal según inteligencia militar. Los grupos armados de Colombia y Ecuador trabajan con habitantes de esa zona que integran redes de apoyo logístico y alertas sobre las operaciones de Fuerzas Armadas, refieren los informes oficiales. Las infiltraciones de la disidencia de las FARC Comandos de la Frontera a territorio ecuatoriano se incrementaron desde 2022. Desde entonces, inteligencia militar le atribuye varios ataques como el de Alto Punino, en el que murieron 11 uniformados. Ecuador enfrenta un aumento de estafas digitales y alertas de posibles filtraciones de datos que llegan incluso a instituciones públicas, bancos, cooperativas y hasta universidades. Esto obliga a los ciudadanos a reforzar precauciones frente a eventuales fraudes cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Joel Vanegas prepara un informe. Las estafas digitales en Ecuador se disparan y también las alertas de posibles filtraciones de datos que involucran a entidades públicas, financieras y académicas. En las últimas semanas, las denuncias han ido más allá de los conocidos casos de filtración de millones de datos de la Agencia Nacional de Tránsito y del Registro Civil. El sector académico no queda al margen. La Universidad UTE de Quito alertó sobre estafas relacionadas con falsas ofertas de becas. El riesgo también alcanza al sistema financiero. Se reportaron posibles filtraciones de información de usuarios de cooperativas de ahorro y crédito. Y la plataforma estadounidense Bezert Analyzer advirtió sobre una exposición masiva de datos del Banco de Machala. Pero no todas las alertas implican ataques confirmados. Según Lupa Media, los reportes de Bezert Analyzer no constituyen pruebas definitivas de hackeo. Aunque especialistas en ciberseguridad dicen que las alertas son confiables. Cuando hay empresas serias como esta que hacen ese tipo de reportes, el grado de credibilidad es bastante alto, y más cuando la ciudadanía ha empezado a reportar llamadas inusuales o actividad inusual. El experto en ciberseguridad e inteligencia artificial indica que en el país hay una ola de estafas digitales.
Esto es un problema que enfrenta todo el mundo, no solamente en el Ecuador. Y quizá el Ecuador en esta parte es más susceptible porque no ha habido una política integral estatal y a nivel privado tampoco se ha hecho mucho en el tema de robustecer los sistemas informáticos frente a un progreso tecnológico bastante grande. El problema mantiene en alerta a instituciones y ciudadanos, con una recomendación clave: desconfiar ante cualquier solicitud financiera y verificar siempre la información directamente con la entidad correspondiente para reducir el riesgo de fraude. La vinculación de 6 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Tránsito al caso Jaque devela cómo se vulneraba el sistema para sacar licencias, evitando los turnos y controles. Había un sistema paralelo para emitir nuevos turnos. La mayoría se hacía fuera del horario laboral. Diego Puente con los detalles. 6 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Tránsito fueron vinculados al proceso penal del denominado caso Jaque, que investiga una red de sobornos en esa institución y por el que está detenido el exdirector Pedro Abril. La audiencia se instaló la mañana de este miércoles en el complejo judicial en Quito. Durante la formulación de cargos, el fiscal dio detalles de cómo operaba la supuesta red. Se conoció que había 2 sistemas para entregar turnos: el público, es decir, el Axis 2.0, y otro reservado exclusivamente para funcionarios que fue utilizado, según la Fiscalía, para emitir turnos extra y así entregar licencias fraudulentas por un costo de $250. El fiscal expuso, por ejemplo, lo que sucedía en la Agencia del Sur de Quito. El sistema permitía abrir únicamente 204 turnos diarios. Sin embargo, según un informe técnico pericial, el 12 de enero se emitieron 172 turnos, hubo 617 atenciones y se imprimieron 418 licencias. El fiscal expuso que muchas licencias fueron emitidas fuera del horario laboral de las 16 horas. En una sola agencia, en enero del 2025, se emitieron 104 licencias, mientras que en enero 2026 sumaban 326 licencias. Los detalles de cómo operaba la red se evidenciaron por la extracción de información de celulares incautados en los allanamientos del 30 de enero. Hubo chats y audios en los que se escucha a quienes pagaban supuestos sobornos para la emisión de licencias sin turno. También las fotos almacenadas que ya están en el expediente, de fajos de dinero con el nombre de la agencia donde se había recaudado y de datos de los usuarios a los que estaban beneficiando. También certificados de escuelas de conducción y especies originales de licencias. La Fiscalía acusó a 5 personas como autores del delito de delincuencia organizada y a 1 como cómplice. Esta mañana se reunieron el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia para definir aspectos del concurso de jueces que debe empezar lo más pronto posible. El próximo año la Corte se quedará solo con 4 de los 21 magistrados que debe conformar el Pleno regularmente, por lo que quedan meses para nombrar los nuevos jueces nacionales. Fabiola Santana en el siguiente reportaje explica detalles de los tiempos para cumplir con este proceso. El concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia es urgente. El Consejo de la Judicatura y su nueva presidenta Mercedes Caicedo están contrarreloj, porque el próximo año la Corte, que ya lleva años incompleta, perderá 6 jueces más. Al momento cuenta con 10 magistrados, pero en enero se van el actual presidente encargado Marco Rodríguez y los jueces Daniela Camacho, Catherine Muñoz y Consuelo Heredia. Felipe Córdoba se va en febrero y José Swing en mayo. Es decir, que de los 21 jueces que deberían conformar el Pleno, en 2027 solo quedarán 4. Emma Tapia, Milton Velázquez, Rosana Morales y Alejandro Arteaga. La situación es crítica y por eso esta mañana se reunieron de manera reservada y por 2 horas el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional para definir aspectos del concurso. La Judicatura informó que pidió a la Corte presentar aportes en torno a las pruebas de confianza para los postulantes. No confirmaron si el concurso se lanzará en este mes como había anticipado el vocal Fabián Favara, ni cómo avanza el reglamento y el cronograma del proceso de selección. El radar digital de hoy nos lleva a las búsquedas que se han generado en Internet sobre el hantavirus tras los contagios detectados en un crucero anclado en costas africanas. La gente se pregunta ¿qué es el hantavirus? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se contagia el hantavirus? Y también la cepa
Andes. Vamos entonces a solventar varias de estas dudas que hemos encontrado en la conversación digital. El hantavirus es una enfermedad que se transmite de animales a humanos. Es causada por el virus ortohantavirus, que lo portan principalmente roedores silvestres, roedores de campo, también conocidos de esta manera. Dependiendo de la cepa, puede manifestarse de dos formas principales. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus, muy común en América y afecta gravemente a los pulmones y también al corazón. Además, se puede presentar a través de una fiebre hemorrágica con síndrome renal, con daños en los riñones. Estos síntomas son más frecuentes en pacientes de Europa y también de Asia. Otra de las preguntas importantes de la comunidad digital es: ¿cómo se contagia el hantavirus? Principalmente por contacto con estos roedores silvestres infectados de este virus. La forma más común es por inhalación. Ojo con esto: respirar aire contaminado por micropartículas de orina, heces o saliva de estos ratones que se han secado y suspendido en el polvo. La gente también tiene dudas sobre si se transmite de persona a persona. En la gran mayoría de los casos, la respuesta es no. Sin embargo, existe una excepción importante. Se trata de la cepa Los Andes, detectada principalmente en territorios como Argentina y Chile. Se transmite entre personas por contacto estrecho, contacto muy cercano. En el resto del continente, el riesgo de transmisión se considera muy bajo. Ahora, en el ecosistema digital hemos encontrado que los ecuatorianos consultan si hay casos de hantavirus en nuestro territorio. La respuesta es no. No hay casos confirmados actualmente en Ecuador, pero históricamente se han registrado casos muy aislados, principalmente en zonas rurales y selváticas donde existen estos roedores silvestres, pero no suele haber brotes masivos en nuestro país. Sin embargo, en el caso de Chile, Argentina, Brasil y también Uruguay, sí se reportan decenas de pacientes con este virus cada año debido a la presencia del ratón colilargo en esos países. Por eso ya se habla de que la pareja de turistas neerlandeses que presentó los primeros síntomas en el crucero pudo haberse contagiado en tierra días antes, porque la embarcación, recordemos, salió desde Argentina. Y para finalizar, también han preguntado: ¿qué tan mortal es esta enfermedad? Decirles que es un virus muy serio y de alta mortalidad. El síndrome cardiopulmonar por hantavirus tiene una tasa de letalidad que oscila entre el 30 y el 40%, reitero, de mortalidad. Pero ahora, amigos, para conocer más detalles de cómo se ha propagado este virus en el crucero que permanece anclado en Cabo Verde, en el continente africano, pueden ingresar a través del código QR que aparece en pantalla y que los va a llevar directamente a las cuentas de Instagram de Ecuavisa, donde hemos publicado un carrusel con la cronología de estos hechos que generan preocupación en los familiares de los turistas y la tripulación, quienes continúan a bordo de la embarcación, y por supuesto de las autoridades sanitarias de la OMS, Argentina, Chile, Europa y también África. Los esperamos además en ecuavisa.com. El radar digital. El Ministerio de Salud Pública declaró alerta sanitaria en la provincia de Orellana tras un caso confirmado de fiebre amarilla. Elizabeth Quesada informa que se trata de un niño de 11 años quien falleció a consecuencia de esta enfermedad. El menor residía en un sector selvático de la provincia de Orellana, ubicado a aproximadamente 25 kilómetros del área urbana. La semana pasada comenzó a sentir malestar general, tuvo fiebre alta, dolores de cabeza, así que su familia lo llevó hasta el centro de salud más cercano, donde se confirmó el diagnóstico: fiebre amarilla, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y que suele propagarse rápidamente en zonas húmedas y boscosas. Los médicos atendieron al niño, pero no lograron salvarle la vida. Tras el fallecimiento, el Ministerio de Salud Pública declaró la alerta sanitaria para el cantón Joya de los Hachas y paralelamente se activó el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. El objetivo es vigilar la zona y evitar nuevos contagios.
Se realizarán en las unidades educativas donde ha existido la presencia de casos, se estará realizando las clases de manera virtual, no presencial, para evitar que exista la proliferación de más casos, de más contagios. En el cantón se desplegaron 15 brigadas médicas integradas por un total de 60 profesionales, quienes realizan inmunizaciones y búsqueda activa de otros posibles contagiados en parroquias como San Sebastián del Coca y Rumipamba. Y el afán de trabajar en conjunto es el hecho de evitar que los casos que no hemos tenido reportados, tanto de fiebre amarilla y tanto de dengue, llegan a producirse acá con complicaciones en el casco urbano. Estas acciones se complementan con campañas informativas, fumigación, abatización y eliminación de criaderos de mosquitos y mingas comunitarias. El COE cantonal se mantiene activo para coordinar la respuesta y gestionar recursos, mientras que el COE provincial brinda soporte para reforzar las acciones de control en toda la provincia de Orellana. Un deslizamiento de gran magnitud en Semiatuk, en la provincia de Bolívar, dificulta el tránsito hacia 3 comunidades rurales. Al menos 200 familias se ven obligadas a realizar transbordos para poder llegar a esa parroquia. El alud también sepultó pastizales y ganado. Ángel Pelatuña con el reporte de la situación en esa localidad. Un deslave de gran magnitud en la comunidad de Mindina afectó un tramo de aproximadamente 80 metros de la vía Semiatuk El Corazón en la provincia de Bolívar. El deslizamiento se registró este martes e interrumpió la principal vía de comunicación, dificultando el tránsito de cerca de 200 familias de comunidades cercanas como Salaleo, Mindina y Cascarillas. De aquí sacan productos, la gentecita también, y aquí para abajo va Corazón, todo eso. Ya estamos casi un mes en limpieza de derrumbos. Maquinaria de la Prefectura de Bolívar trabaja en el retiro del material. Mientras tanto, cada 30 minutos se habilita el paso vehicular de manera controlada. Sin embargo, varias familias deben realizar transbordos y en algunos casos cruzar en motocicleta por la zona afectada. Está muy riesgoso. A la noche igual ya no hay cómo viajar, pues puede ser que coja el derrumbo y toda esa situación. Las fuertes lluvias provocaron además que el cerro se diera a lo largo de aproximadamente 800 metros hacia una quebrada. A su paso, destruyó cultivos, pastizales e incluso dejó la pérdida de animales. Fallecido y unas 4 vaquitas también que se había llevado del deslave, entonces bien grande la magnitud de este derrumbe. Según las autoridades locales, las lluvias que se han intensificado en los últimos días han provocado 6 deslizamientos en esta vía que conecta las provincias de Bolívar y Cotopaxi. En varios tramos se ha habilitado un solo carril, por lo que se recomienda circular con precaución ante el riesgo de nuevos derrumbes. En el Empalme, un concejal fue asesinado mientras jugaba vóley en una cancha deportiva poco antes de que inicie el toque de queda. Mientras que en el sur de Guayaquil, un joven perdió una mano tras la explosión de un artefacto que manipulaba. El concejal de El Empalme, Antonio Col Murillo, fue asesinado en una cancha deportiva del recinto El Limón. El funcionario, que pertenecía al movimiento Revolución Ciudadana, jugaba un partido de vóley cuando fue atacado por sujetos en moto, quienes le dispararon varias veces. El hecho ocurrió poco antes del inicio del toque de queda en este cantón del Guayas. Debido al ataque, otras 2 personas resultaron heridas. Este miércoles, en la plazoleta municipal, se levantó una capilla ardiente en su memoria, donde participaron el alcalde, autoridades locales y familiares del fallecido. La policía investiga el asesinato de Diego Ormaza, quien se desempeñaba como funcionario de Petroecuador. Fue acribillado cuando conducía una camioneta de la institución en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Tras la alerta, los uniformados iniciaron una persecución contra los criminales, quienes dispararon a los neumáticos del patrullero, lo que facilitó su huida. Este joven perdió la mano derecha tras manipular un artefacto explosivo. Fue grabado pidiendo ayuda en el sector del Puente de la A, en el sur de Guayaquil. La policía identificó a la víctima como José H., de 20 años, quien fue trasladado a una casa de salud. No tiene ningún antecedente registrado. No sabemos hasta el momento si pertenece a alguna estructura criminal, a un GDO. Lógicamente, las unidades investigativas y están realizando las investigaciones correspondientes para determinar qué actividad estaba realizando esta persona en el Puente de la A. El herido permanece hospitalizado en condición estable y con resguardo policial.
Tecnología. Este lunes, la NASA publicó más de 12.000 nuevas fotos de la misión Artemis II. Esta misión tripulada que estableció el récord de alcanzar 406.700 kilómetros de distancia desde el planeta Tierra, observó la superficie lunar como nunca antes. Incluso sobrevolaron la denominada cara oculta del satélite. Jorge Luis Vaquerizo explica la importancia de estos registros y cómo acceder a las imágenes. Las impresionantes imágenes están disponibles en la página web Gateway to Astronaut Photography of Earth, o en español, el portal de fotografías de la Tierra tomada por astronautas, el sitio web oficial del Centro Espacial Johnson y el programa de la Estación Espacial Internacional, en donde se conserva un extenso registro histórico de fotos captadas desde las primeras misiones de la NASA desde 1961 hasta la actualidad. En este repositorio público se pueden explorar imágenes impactantes de la Tierra y la Luna, vistas desde el espacio, principalmente captadas por astronautas desde la órbita del planeta. La colección Artemis II reúne 12.217 fotografías captadas por los astronautas a bordo de la nave Orión, con cámaras profesionales y celulares. Son imágenes sin editar en alta resolución, incluso en 8K, que servirán como herramienta de investigación científica con fines educativos y divulgativos de esta misión que llegó a orbitar la Luna a inicios de abril. Para acceder a ellas, se puede ingresar a eol.jsc.nasa.gov, ingresar a Search Photos, seleccionar Search Using Other Methods y buscar el código ART002, correspondiente a Artemis II. En este mismo portal también se pueden consultar las imágenes de las misiones históricas, como las de Apolo del 7 al 17, Skylab, entre otras. El programa Artemis tiene como objetivo continuar enviando misiones tripuladas cada vez más complejas para explorar la Luna, impulsar el conocimiento científico, buscar oportunidades económicas y preparar el camino humano hacia futuras misiones a Marte. Tecnología. Un extranjero de 76 años fue detenido por un caso de pornografía infantil. El implicado tenía una alerta roja de captura del gobierno de Estados Unidos. Johnny Guambaña con el caso. Un adulto mayor extranjero que vivía en el centro histórico de Cuenca fue detenido la tarde del martes. Detrás del hombre de 76 años había una orden de detención emitida en Estados Unidos por delitos relacionados con pornografía infantil. Mientras tomaba café en el sector de San Sebastián, fue sorprendido por los agentes de bloque de búsqueda y de ahí lo trasladaron por la calle Sucre hasta su casa ubicada a 4 cuadras del sitio. Los uniformados incautaron celulares, computadores y una tablet para analizarlos en busca de evidencias del delito por el cual se lo investiga. Este ciudadano pues se le va a deportar bajo la figura de que representa un riesgo latente para la seguridad del país, porque está vinculado a delitos de violencia sexual, en este caso por pornografía infantil. A pesar que su situación migratoria en Ecuador era regular, la Policía Nacional activó el operativo de localización tras recibir la alerta internacional desde su país de origen. Según los agentes, el ciudadano no despertaba sospechas durante su estancia en Cuenca. De más conocimiento, estaría ya un año acá viviendo en la ciudad de Cuenca. El delito de pornografía infantil está sancionado en Ecuador con los artículos 104, 105, 106 y 107 del Código Penal. Y según los agravantes, puede generar prisión de entre 5 y 16 años. Mientras se debate la posibilidad de quitarle la facultad de designar autoridades, el Consejo de Participación Ciudadana busca nuevas tareas para ejercer. Con el aval del Ministerio de Trabajo, el organismo ahora apuesta por convertirse en el capacitador del sector público. Veamos. Ante la posibilidad de que le arrebaten su atribución de designar autoridades, la más poderosa pero también la más cuestionada,
el Consejo de Participación Ciudadana parece reconfigurar su estrategia de supervivencia institucional y ha puesto en la mira una función menos visible, pero ahora prioritaria, la capacitación. Mediante una resolución del 27 de abril, el Ministerio de Trabajo calificó a la institución como operadora de capacitación, un proceso que tardó 1 año y medio en trámite, que no solo redefine sus funciones, sino que busca sostener su vigencia. Esto es un logro institucional, un logro del Consejo de Participación y que quedará para ello, para las siguientes administraciones, para los siguientes consejeros o consejeras. A partir de esta decisión, el Consejo de Participación Ciudadana elaborará un proyecto integral de capacitación dirigido al sector público, para que todo funcionario tenga la obligación de instruirse en temas como participación ciudadana, control social, ética pública y transparencia. Es la herramienta que permite dar un paso importante, fortalecer al sector público, mejorará las instituciones, mejorará las prácticas diarias dentro del Estado. Para el exsecretario del Consejo de Participación Transitorio, Darwin Seraquibe, el Consejo de Participación Ciudadana es una institución inútil que simplemente debería desaparecer. Es un descaro decir que van a empezar un proceso de capacitación de ética pública a los demás servidores públicos, cuando son ellos mismos los que violan los principios básicos de la administración pública. De acuerdo a información del Ejecutivo, el Consejo de Participación ha gastado $142 millones del Estado ecuatoriano. Un 96% ha sido usado en gastos administrativos, solo un 0,2% en proyectos de promoción de participación ciudadana. Pasajes. Llegó la hora. En una semana se iniciarán las mesas técnicas de diálogo entre el gremio de transportistas y representantes del municipio de Quito para definir la nueva tarifa del pasaje urbano. Los delegados analizarán la sostenibilidad del sistema mediante el incremento en el costo del pasaje o el subsidio de ese rubro. Paul Romero con el informe. Para superar el conflicto del transporte urbano en Quito, existen 2 propuestas: incrementar el costo del pasaje o mantener un plan de subvención. El próximo 13 de mayo, delegados de los transportistas y del municipio de Quito instalarán mesas técnicas para tomar una decisión. El 23 de abril fue el último desembolso de la compensación que entregó el gobierno para evitar el incremento de los pasajes por la eliminación del subsidio al diésel. La suspensión de este beneficio obliga a revisar la tarifa actual de 35 centavos, según el gremio de la transportación, que dice contar con estudios para definir el costo del pasaje con base en una tarifa técnica a 65 centavos y una tarifa social 45 centavos. El dirigente Jorge Llanes dijo en Contacto Directo que para evitar el impacto a los usuarios debe aplicarse una subvención del Estado. Y la brecha que exista entre la tarifa técnica y la tarifa socialmente justa tiene que ser cubierta por subvenciones estatales que, de acuerdo a los niveles de gobierno, deberían ser entregados por el municipio de Quito. Esta propuesta será analizada en las mesas técnicas. El concejal Diego Garrido, que preside la mesa de movilidad del municipio de Quito, señaló que no solo se analizarán las tarifas, sino la sostenibilidad de todo el sistema de transporte urbano de la capital. Los componentes de calidad y poder garantizar este servicio a la ciudadanía sostenidamente durante muchos años. Mientras buscan un acuerdo, Llanes planteó al gobierno sostener la compensación. De ampliar los 4 meses para el sistema de transporte intracantonal que nos dé este salvavidas adicional. En 6 meses, tras la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno entregó aproximadamente $120 millones a los transportistas por compensaciones entre $1.200 y $1.800 mensuales por unidad. Y volvemos a contactarnos en vivo con Hernán Higuera, que sigue recogiendo las reacciones ante el posible aumento del pasaje del transporte público en Quito. Algo que sin duda, Hernán, ha causado preocupación en varios sectores. Pero ¿cuál es la posición de la Federación de Barrios ante esta propuesta? Adelante, Hernán.
Bueno, ayer se activaron algunas organizaciones sociales, Andreita y amigos televidentes, buenas noches nuevamente. Se activaron algunas organizaciones sociales que no están de acuerdo con la posibilidad de un incremento de las tarifas del transporte, por eso están pendientes de lo que va a pasar el próximo 13 de mayo, en donde se analizará incluso la posibilidad de una compensación que el municipio podría crear para poder estabilizar el precio de los pasajes. Eso han pedido también las organizaciones sociales, ser recibidos en estas comisiones técnicas para plantear también sus propuestas de cómo garantizar la operatividad del servicio de transporte público. Y es que si hay un incremento de las tarifas del transporte, han dicho los ciudadanos, hay un efecto sobre el gasto familiar, sobre la afectación del consumo de la canasta familiar, que dicen algunos tendrían que dejar de consumir algunos productos porque tienen que garantizar la movilidad de 2, 3, 4 y hasta 6 miembros en una sola familia. Y la falta de empleo es lo que les preocupa. Andrea Bermeo tiene preparado un reporte sobre las cifras del impacto de esta medida que causaría en la economía familiar. Veamos. 10, 20 y hasta 30 centavos de incremento en el pasaje son algunas de las opciones que apenas empezarán a discutirse desde la próxima semana en Quito. Pero ¿cuánto podrían impactar esos montos en la economía familiar? Por ejemplo, una persona que toma 2 buses por día para salir y regresar a su casa gasta $14 mensuales, tomando en cuenta solo los 5 días laborables. Si el pasaje sube 10 centavos, ese gasto pasaría a $18. Con un incremento de 20 centavos, ascendería a $22. Y si el alza es de 30 centavos, llegaría a $26 mensuales. En el caso de quienes necesitan 4 buses al día, hoy destinan $28 al mes. Pero con un aumento de 10 centavos pagarían $36, con 20 centavos $44 y con 30 centavos hasta $52 mensuales. Estos incrementos por ejemplo, de pasajes o de alimentación siempre van a caer con mucho más impacto sobre los perfiles de ingresos de personas que están por debajo de la pobreza, en la pobreza o que están saliendo de la pobreza. En el Ecuador existen alrededor de 2.100.000 personas que están que viven con $92 al mes por persona. La canasta familiar básica actualmente alcanza $829.38 mensuales, según el INEC. En la lista de consumos consta el transporte con un monto de $39.27. Representa el 5% del total. Este porcentaje podría hasta duplicarse si se concreta el incremento. Si es que sube el pasaje y no aumentan los ingresos, pues la gente va a tener que destinar dinero de otros rubros para cubrir el pasaje. Pero estas son proyecciones. El municipio de Quito, tras las mesas técnicas con los transportistas, será el encargado de definir si hay o no incremento. Bueno, y estamos viendo que si hay un cambio en el pasaje, definitivamente hay un incremento significativo que iría directamente al bolsillo de los ciudadanos. Antes de la instalación de la mesa técnica que analizará si se eleva o no la tarifa del transporte público, habrá protestas sociales. ¿Se sabe quiénes ya se están organizando? Sí, ya se están organizando, Andrea, y como bien lo decía Adriana Bermeo en su reportaje, hay un impacto económico fuerte, a tal punto que, por ejemplo, estudiantes dicen que si esta medida se mantiene de aumentar el pasaje de forma considerable, podrían incluso abandonar sus estudios. Hemos podido conversar aquí en las inmediaciones de la Universidad Central con estudiantes, sobre todo de provincias, ¿no?, que tienen, digamos, una economía muy limitada y que miran en el incremento de los pasajes incluso el riesgo de poner en riesgo sus estudios en las universidades. También hay sectores sociales que se organizan. Los estudiantes precisamente son los que han convocado a plantones, a movilizaciones en los próximos días. También la Federación de Barrios del Sur de Quito, de la ciudad de Quito, han dicho que hay organizaciones que se están convocando para protestar contra lo que podría ser un alza del incremento del precio de los pasajes. Escuchemos a Isabel Vargas, la presidenta de la Federación de Barrios. Hace algunos minutos conversamos aquí en esta zona. Escuchemos. Rechazamos esta pretensión de elevar los precios de la tarifa del transporte público y exigimos también al alcalde Pavel Muñoz que nos permita participar en las mesas técnicas y también en el Consejo Municipal para que desde el pueblo, desde los usuarios, entreguemos nuestros planteamientos y nuestras propuestas. Nosotros vamos a convocar a plantones.
Esta tarde ingresaron oficios a la alcaldía de Quito de los sectores sociales para que sean recibidos el próximo 13 de mayo en las comisiones técnicas. Quieren discutir con los transportistas porque también está de por medio el tema de cómo van a mejorar el servicio público, que es otra de las quejas ciudadanas. No solamente el costo, también la forma en la que son tratados los pasajeros en las diferentes rutas. Punto sumamente importante, Hernán, pero también reiterar que aunque el servicio de transporte urbano se ha normalizado en 7 días, iniciarán estas mesas técnicas de diálogo y conoceremos si al fin hay un nuevo valor en la tarifa o el subsidio de la misma. Gracias, Hernán, por el informe. El hallazgo de productos naturales falsos y de medicamentos caducados en operativos desarrollados en Guayaquil enciende la alerta acerca del riesgo que corre una persona si llega a consumir uno de estos suplementos. Pero, ¿qué puede ocurrir en ese caso? Estefanía Arias tiene la respuesta de 2 especialistas. Suplementos, pastillas y frascos llenos de líquido fueron hallados en el interior de una casa del norte de Guayaquil, en condiciones antihigiénicas. La policía encontró a 2 hombres envasando un polvo en varios recipientes. Según las autoridades, los ofrecían al público como productos naturales, pero en realidad son falsos. En el mismo inmueble hallaron cajas de medicamentos, entre ellos presentaciones de uso infantil, como paracetamol. En otro operativo, realizado al sur de la ciudad, también encontraron desde fentanilo hasta implementos médicos que eran vendidos en carpas improvisadas en los exteriores de un hospital del sur de Guayaquil. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, encontró más de 1.500 fármacos y dispositivos médicos caducados que estaban almacenados de forma irregular en cajas y gavetas de plástico. Hallazgos que preocupan a los especialistas por el gran riesgo que corre una persona al consumir estos productos. Ya van a tener problemas digestivos, van a tener distensión abdominal, van a tener dolores musculares, van a tener en el laboratorio elevación de las enzimas del hígado o alguna otra alteración de la función renal. Sobre los medicamentos caducados, dice el epidemiólogo Fernando Córdoba, pueden provocar una intoxicación. El componente que es falso, es tóxico realmente y eso lo determinarán los estudios, puede provocar una falla hepática fulminante. Y explica cómo poder identificar un medicamento de este tipo. Lo ideal sería verificar el lote, verificar la procedencia como tal, establecer la ficha técnica. Ver que está el registro sanitario. Si no está el registro sanitario, ya tenía que hacernos sospechar que el producto no es adecuado. Ambos aconsejan que tanto los medicamentos como los productos naturales deben ser adquiridos en una farmacia o distribuidora autorizada. Tome nota. Ahora vamos a hablar de las obligaciones tributarias porque los dueños de negocios populares deberán declarar el impuesto a la renta este mes. Pero ¿cuáles son los plazos y montos? Vamos con Adriana Bermeo, quien tiene información sobre este trámite. Adriana. Para los emprendedores, mayo es un mes clave en el calendario tributario. Los negocios populares que tuvieron ingresos de hasta $20,000 durante 2025, como tiendas, papelerías y panaderías, deberán declarar el impuesto a la renta según el 9º dígito de su RUC dentro de los siguientes plazos. Si el 9º dígito es 1, hasta el 10 de mayo, 2, hasta el 12 de mayo, 3 hasta el 14 de mayo y así sucesivamente hasta llegar a 0, cuyo plazo es el 28 de mayo. El valor a cancelar oscila entre $0 y $60 según los ingresos generados durante el año pasado. Si fueron hasta $5,000 deberá pagar $5, hasta $10,000 $15, hasta $15,000 $35 y hasta $20,000 $60. El trámite es virtual y se debe realizar en la página web del SRI. En caso de incumplimiento, el organismo tributario impondrá una multa. El norte de Ecuador se convirtió en el epicentro del turismo cultural con el primer encuentro de pueblos y rincones mágicos. Cotacachi reunió autoridades, expertos y emprendedores en una apuesta por consolidar un modelo turístico con proyección internacional. Las imágenes con Cristian Tinajero.
El cantón Cotacachi en Imbabura fue la sede del primer encuentro nacional de pueblos y rincones mágicos. La cita reunió a 17 localidades, de las 28 que cuentan con esta designación en Ecuador, con delegaciones que llegaron desde San Cristóbal, Galápagos, hasta Vilcabamba, Loja. Queremos potenciar nuestro turismo con base local, dinamizar la economía de nuestras familias. El evento planteó como eje central la creación de una red nacional de pueblos mágicos, con el objetivo de articular esfuerzos, fortalecer la promoción conjunta y proyectar a estos destinos a escala internacional, en un modelo que en Ecuador se implementa desde 2018. Vivamente lo que estamos apostando es a la digitalización del turismo y particularmente a las alianzas, a las redes, a la cooperación entre los municipios mágicos y rincones mágicos. Este sábado el Parque Ornamental de Cotacachi se convirtió en el corazón del encuentro, con una feria que exhibió artesanías, como los tallados de San Antonio o los sombreros de paja toquilla de Azogues, y los principales atractivos que han permitido a estas localidades alcanzar su designación como destinos mágicos. El evento cerró con un recorrido por los íconos turísticos de Cotacachi, mientras que Alausí, en la provincia de Chimborazo, será la sede del segundo encuentro en 2027. El radar digital llega gracias a NetLife. La preocupación por el incremento de pasajes del transporte público es latente en la ciudadanía. Actualmente el precio del pasaje es de 0.35 centavos en Quito. Y aunque usted no lo crea, es una tarifa que continúa entre las más bajas de Sudamérica. Le siguen países como Venezuela. En Caracas el precio es de 20 centavos, mientras que en Bolivia, La Paz, la tarifa oficial es de 30 centavos. Ahora, sin embargo, en Brasil, en Sao Paulo, el valor se incrementa a 85 centavos de dólares y la tarifa más elevada es en Montevideo, en Uruguay, donde los ciudadanos pagan hasta $1.10 por transportarse. Hay que recalcar que en varios casos el sistema funciona y es diferenciado según la distancia recorrida o el tipo de ruta. Ahora, lo que la ciudadanía alega es que el valor de la tarifa debería ir acorde con el tipo de servicio, buenos tratos, unidades en óptimas condiciones y rutas favorables. En ecuavisa.com preparamos un mapa con toda la información. ¿Se imagina estar surfeando en hidrofoil con su mejor amigo y cuando decide revisar la cámara de video, observa que lo acompaña un tiburón? El video, que fue grabado en la costa de Santa Bárbara, en Estados Unidos, se viralizó rápidamente en redes sociales. En TikTok ya supera el 1,5 millones de likes. La reacción en los comentarios no se hizo esperar para comparar la situación con una escena de la película Tiburón. Obviamente, ellos no estaban actuando y pudieron vivir para contarlo. Aquí no sabemos quién es más fan de quién, porque la reacción de los dos fue de sorpresa. Kiko volvió a su papel de niño y conoció a su ídolo, Messi. El video, dándole un beso al astro argentino, se viralizó en redes sociales en un gesto que emocionó a los usuarios. Los comentarios como un ídolo con otro ídolo o un yo haría lo mismo fueron los más vistos entre la conversación digital. En lo que todos coinciden es que el actor mexicano Carlos Villagrán no pudo ocultar su emoción y demostrar que es un fanático de Lionel Messi. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. La gala de los premios Platino, que reconoce lo mejor del cine y la televisión iberoamericanos, se va a celebrar este próximo 9 de mayo en México. Y Ecuavisa estará presente en este evento y en la siguiente nota les contamos quiénes son los nominados y las novedades de esta edición. La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene? Las películas Los Domingos de España, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y Belén de Argentina, de Dolores Fonsi, lideran las nominaciones para los premios Platino con 11 candidaturas cada una. ¿A quién defiende la justicia si no es a personas como Belén? Te va a estar viendo todo el mundo.
no. Le sigue la película brasileña El Agente Secreto, con 8 nominaciones, y la española Sirat, con 7. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. La argentina El Eternauta es la producción más nominada en la categoría de series con 13 nominaciones. También está Chespirito Sin Querer Queriendo, Las Muertas y Envidiosa. Yo no tengo que llenar ningún hueco. Hay un hueco. No hacemos las cosas contra vos, no es que todos estamos contra vos. La gala será conducida por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo y contará con la presencia de reconocidas figuras en la alfombra roja como Diego Boneta, Eugenio Derbez, Carmen Villalobos, China Suárez y Stephanie Cayo. En mi casa, pum, 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 te cago matando, chau, chojo. El premio de honor será para el actor argentino Guillermo Francella, en reconocimiento a su trayectoria. Somos solidarios, tenemos valores. Yo no puedo entender cómo no podemos salir adelante como país. Desde hace 13 años, los premios Platino celebran lo mejor del cine y las series iberoamericanas, consolidándose como un referente de la industria audiovisual. La ceremonia se realizará este 9 de mayo en México y Ecuavisa estará presente. En la alfombra roja fue auspiciado por Extreme. El día de Star Wars, que se recuerda todos los 4 de mayo, inspira a la Orquesta Filarmónica de Guayaquil y su recital gratuito Aventuras Galácticas. Además, en Quito, éxitos del rock y el pop se reinventan con nuevos arreglos musicales en un recital. Diana León con los detalles de estos eventos. Las canciones más famosas de la saga cinematográfica Star Wars sonarán en el recital Aventuras Galácticas, este jueves en Guayaquil. Bajo la dirección de Manuel Campos, la Orquesta Filarmónica de Guayaquil interpretará las emocionantes melodías, acompañadas de escenas de los recordados films. El ingreso es gratuito, previo retiro de entradas en la taquilla del Teatro Centro de Arte. La función comienza a las 7:15 de la noche. Continúa abierta la muestra pictórica Manglares en el Museo Nacional del Cacao. Las obras de la artista guayaquileña Joana Mesa proponen una mirada profunda hacia la belleza de ese ecosistema y su conexión con la ciudadanía. Se puede visitar entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. La banda de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas anuncia el recital Rock Swings este jueves en la capital. El formato del show propone adaptar éxitos del rock y del pop a instrumentos acústicos y otras influencias musicales. El show será este jueves 7 a las 7 de la noche en el Teatro Nacional Sucre. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo tendrá como invitadas a Yuri Colorado. Ella es presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador para hablar sobre la posición de los cabildos frente a las medidas de los transportistas que buscan el aumento al pasaje. Además, la candidata uribista a la presidencia de Colombia, Paloma Valencia, para analizar la relación de Ecuador y el vecino país. ¿Cuánto pesa esto en las elecciones presidenciales de Colombia? Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:50 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches, que descansen.